Bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. El día de hoy vamos a ver la vida oculta de Cristo. Nuestro Señor estuvo 33 años en la tierra y fue increíble porque estuvo 30 años en el hogar de Nazaret y solamente 3 fue su vida pública. Por tanto, debemos profundizar, conocer. Veamos nuestra lección. Bienvenidos una vez más a su consagración a Jesús por María por el método de San Luis María Griñón de Montfort. En este día vamos a hablar de la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en los misterios que están plasmados dentro de las Sagradas Escrituras, como es la encarnación, el nacimiento, la presentación en el templo, cuando tuvieron que huir como Sagrada Familia, y la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Y para comenzar esta lección nos vamos a centrar en este capítulo, en la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Lucas 2:40 dice: el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaban en él. En el versículo 42 nos centramos un poco más, dice, cuando era ya de 12 años. Nos dan unos datos muy cortos. 12 años tenía el niño cuando se perdió y lo encontraron sus padres en el templo. En el versículo 51a, la primera parte dice: bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto en todo. En el versículo 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Entonces, en el comentario bíblico de San Jerónimo habla precisamente de esto. Él crecía, lo que aparece en el Lucas 2:40, crecía. ¿Y qué se refiere a este crecía? Lo voy a leer de manera literal. El Evangelio señala la sencillez y la necesidad de que Jesús viviera oculto en Nazaret, de forma que creciera en la plena experiencia de la naturaleza humana. Así se iba capacitando para poner el Espíritu de Dios en contacto inmediato con todos los ámbitos de lo que era humano. Recordemos que Dios quiso hacerse partícipe de nuestra humanidad para tomar total experiencia de lo que era ser humano. Y de esa manera puede comprendernos en todos los aspectos de que nosotros podemos conocer. No podemos decir en ningún momento, es que Dios no experimentó esto o esto, porque Dios lo ha hecho, lo hizo vida en su vida, cuando fue hecho carne. Entonces, continúa, ¿no? Lleno de sabiduría. El plan de salvación consistía precisamente en eso. Entonces vemos en Proverbios 8:22 que habla de la sabiduría creadora, y en Eclesiástico 24 que es el elogio precisamente a esa sabiduría, ¿no? El plan de salvación de Dios que tenía que ser eficaz. Y ese plan de salvación debía depender de la humanidad de un Dios que por amor se hizo hombre. Entonces, en el versículo 51 continúa San Jerónimo: les estaba sometido. Esto hace una alusión exclusiva a San José. ¿Por qué? Porque San José era el padre. Ante los ojos del mundo, ante los ojos del pueblo, en ese momento San José era quien daba a la familia el sustento. Entonces, tanto los hijos como la esposa vivían sometidos a aquel que llevaba la cabeza de la familia. En ese momento era San José. Entonces, vivía sometido, era el elogio que se hacía a San José. Aunque no fuese su padre, que Dios lo había elegido como padre adoptivo, se sometió. Era importante, es importante y fundamental este sometimiento. En el 52 dice: Jesús crecía en sabiduría. Entonces, Lucas nota lo natural de su esencia, ¿no? Crecía como cualquier muchacho, o sea, era una persona absolutamente normal, porque nos podemos idealizar, ¿no? Jesús, como era Dios, qué sé yo, bebía un pajarito y le daba vida. No, no era así. Vivía en lo natural, lo que nosotros también experimentamos en nuestro crecimiento. Jesús también lo vivió porque quiso ser absolutamente normal ante los ojos del mundo. Entonces dice, estaba
esta palabra griega, ¿no?, que habla de crecía, se podría también significar hacia la parte de la edad, ¿sí? O sea, todo lo que transcurre en medio de los años. Crecía en gracia, y en gracia habla Lucas, ¿no? Entonces dice, es que es amable ante los ojos de Dios y a los hombres. Implica no solo la santidad espiritual, sino también la gloria, el tacto, el encanto, el atractivo. Jesús crecía en todos los aspectos, físico, intelectual, emocional, espiritual, lo mismo que nosotros crecemos, ¿no? Cuando somos pequeños y nuestros padres nos van guiando, nosotros vamos creciendo en todos los aspectos hasta que logremos esa madurez espiritual de la cual Dios espera de cada uno de nosotros. Solamente tenemos estos dos datos. Entonces, Monseñor Fulton Sheen, en su libro El Eterno Galilea, habla de estas dos características que se pueden identificar en estas pequeñas citas bíblicas. ¿A qué me refiero, no? Dice Monseñor Fulton Sheen que la vida oculta de nuestro Señor es una respuesta a todo lo que hace parte de la anarquía y el bolchevismo. ¿Por qué? Porque la anarquía tiene que todo poder es injusto y el bolchevismo habla de que toda riqueza es injusta. Entonces, Monseñor Fulton Sheen nos explica precisamente esto, ¿no? Jesús se mantuvo oculto para ser obediente. Jesús se mantuvo oculto para vivir una pobreza. En la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo fue fortalecerse en todas las virtudes humanas, ya que Él fue un hombre perfecto, igual que nosotros podemos verlo en la Santísima Virgen María. Ella logró la plenitud de las virtudes, pero todo esto se construyó desde la humanidad, que tú y yo podemos tener y aprender y crecer también como lo hizo nuestro Señor. Entonces, el hombre moderno dice que el poder y la riqueza es el ideal legítimo de todo el mundo, ¿no? Si alguien no tiene poder, si alguien no tiene riqueza, se ve menos ante los ojos de aquellos que sí tienen. Pero Jesucristo nos vino a enseñar algo totalmente diferente, ¿no? Y Jesús nos dice que ningún hombre tiene derecho a la riqueza hasta que aprenda a despojarse. Ningún hombre tiene derecho al poder hasta que aprenda a ser obediente. Entonces, solo dos hechos de la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estaba sujeto, le obedecía en todo. Y naturalmente, como no todo está en las Sagradas Escrituras, sabemos que San José era carpintero y era un hombre justo. Pocos detalles podemos saber de él, pero como era cabeza de hogar, debemos suponer entonces, y en realidad tuvo que haber sido de esa manera, que Jesús aprendió la misma labor que su padre. Entonces Jesús también comenzó a ser carpintero. En esta época, el carpintero era como el artesano. Tenía el don de trabajar no solamente la madera, sino también la piedra y también todo lo que se refería a la construcción de casas, a la construcción de muebles. Era lo que es un todero para nosotros, ¿no? Tenía muchos conocimientos. Eso era un artesano. Y a eso se refiere que San José era carpintero. Entonces podemos ver, ¿no? En las Sagradas Escrituras bien nos lo dice, ¿no? Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Todas las virtudes que nosotros podamos ejercer como seres humanos siempre nos llevan a darle la mayor gloria a nuestro Señor Jesucristo, en este caso a Dios, porque Jesús era Dios y quería glorificar en todo al Padre. La venida de nuestro Señor Jesucristo se centró precisamente en eso, en que despejáramos todas las dudas que teníamos de Dios Padre, que ya no era un Dios castigador, sino que en realidad ese era ese Padre, ese cercano, ese amigo, ese que siempre está junto a nosotros. Entonces, dice, ¿no? Jesús fue obediente. El servidor vino a estar sujeto, ¿no? Un amo que se hizo siervo. ¿Por qué? Porque Jesús
era el dueño de todas las cosas. Lo dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Y el verbo se hizo carne y en el principio el verbo estaba y bueno, nos presenta como toda la creación, pero ahora desde otra forma. Dios, Jesucristo, estaba desde el inicio y ese verbo se encarnó para adquirir nuestra humanidad. Entonces, en el orden de lo divino llegó la gracia y esta gracia es para engrandecer y dar gloria suprema a Dios. Y dice, es muy claro, ¿no? Jesucristo vino a enseñarme que yo no puedo mandar cuando no sé todavía servir. No puedo ser amo si no he aprendido a ser siervo. Y no puedo tener poder si yo no he aprendido a obedecer. Y lo enseñó a sus discípulos cuando estaba en la última cena y les lavó los pies. Decía, el siervo no puede ser más que su Señor y ustedes están para servir al mundo. Cada vez que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo tengamos un cargo, debemos saber que ese cargo es para estar al servicio y ser esclavos de aquellos a quienes debemos mandar. Porque es eso, Dios te permite que guíes ese rebaño, es para que tú puedas guiarlos por ese camino de santificación. Siendo hombre, sabe muy bien que debía servir a Dios y cumplir en todo su voluntad, ¿no? Él daba la prioridad a todo lo que correspondía a la gloria del Padre. Por eso, cuando es la pérdida y hallazgo del Señor, cuando la Santísima Virgen le dice, hijo, pero ¿por qué nos has hecho esto? Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Pero acaso no ves que estoy en las cosas de mi Padre? Jesucristo siempre tuvo eso en la cabeza, que Él había venido, que Él se había hecho carne para darle la mayor gloria a Dios. Y la mayor gloria a Dios iba también a ser parte de la redención de las almas. Con la redención de las almas iba a glorificar totalmente a su Padre. Entonces fue obediente en todo y hasta la muerte de la cruz. Entonces todo lo que sucedió durante la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionarse como hombre. Entonces lo que podemos resaltar en ello es cómo crecían todas sus virtudes, todo en plenitud. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo fue realmente heroica. Y dice San Bernardo, las virtudes del hombre justo resplandecen más en las tinieblas de la tribulación que en los días de las consolaciones, y aquellas que son salvaguardia de la virtud. Recordemos que cuando nuestro Señor fue al desierto, que se sentía totalmente solo, nunca desfalleció. Y las oraciones que repetía en el huerto, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, muestran esa gran paciencia y esa adhesión a la voluntad de Dios por encima de su naturaleza, porque su naturaleza sufría. En el huerto de Getsemaní, nosotros podemos ver el Señor derramó gotas de sangre por todo el sufrimiento humano. Su carne no era capaz de sostener todo aquello que su corazón y su mente experimentaban, pero sin embargo, Él con paciencia sufría todo. Obedeció a sus padres, quiso ser sumiso para enseñarnos a nosotros y quiso ser paciente también para enseñarnos a nosotros. En eso consistía la vida oculta de nuestro Señor. También podemos ver un poco, que va también acompañado de esto, la virtud de la justicia. Y dice Santo Tomás, esto es una virtud moral, ¿no? Que consiste que la voluntad esté firme y constante en devolver a cada uno lo que se le debe, o sea, lo que le pertenece. En eso consiste la virtud de la justicia. Y la justicia nosotros a nivel humano lo podemos ver de tres maneras. La justicia primero ante Dios nuestro Señor, la segunda es ante el prójimo y la tercera es para consigo mismo. Y vemos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo en todo quiso ser justo. Por eso la Sagrada Familia de Nazaret se sometió incluso a las cosas más pequeñitas. Que tenía que ir a presentarse al templo,
que la Virgen tenía que ser purificada, bueno, aunque desde su naturaleza conocía que esto no era así, sabía que le iban a dar más gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se iban a someter a la ley y era la enseñanza que Él como Dios quería hacernos a cada uno de nosotros. Entonces, la primera obligación de justicia viene para con nuestro Señor, para con Dios. En todo momento siempre da la mayor gloria a Dios. Para con el prójimo, ¿no? Era fiel cumplidor de la ley, como lo hicieron así sus padres, como lo hizo la Sagrada Familia. Entonces, esto muestra una justicia ante el prójimo. Cuando la pecadora, le presentan a la pecadora, a María Magdalena, y le hacen esa pregunta, ¿no? Como que mira, nuestra ley, la ley de Moisés pide que si ha sido encontrada en pecado, que la apedreemos. Y Jesús, en su eterna sabiduría y en la justicia divina, les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y que cuentan las Sagradas Escrituras, se fueron marchando de los más ancianos a los más jóvenes. Jesucristo conocía el corazón de cada uno de ellos. Entonces, en ese aspecto sabía muy bien que ellos también habían pecado. Era justicia para con el prójimo. Y nos lo enseña Mateo, Mateo 7, en los primeros versículos, que nosotros no tenemos por qué juzgar al prójimo, porque quizás la paja que nosotros estamos viendo en el ojo de mi hermano no me deja ver a mí la viga tan grande que tengo en el propio, ¿no? Muchas veces señalamos y criticamos a los demás y no nos estamos dando cuenta que quizás aquello que más aborrezco del otro es el mismo defecto que yo tengo. Y nuestro Señor Jesucristo siempre fue muy justo en todo, a cada cual lo que correspondía. Cuando también le preguntaron a nuestro Señor que a quién deberían dar, o sea, y Él le dice: muéstrame una moneda. ¿De quién es esta cara que está en la moneda? Y le dicen: es del César. Muy bien, ¿y qué dice Jesucristo entonces? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El celo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vio a todos los vendedores inundando el templo y revendiendo e insultando la casa de Dios, Él tuvo una santa ira. ¿Por qué? Porque debía defender aquello que era propiedad de su padre y tenía que tener un celo. Era justo que se fuera en contra de todas estas personas porque estaban quitando lo que le pertenecía a Dios. Y justos entonces nosotros debemos ser para consigo mismos, ¿no? Lo mismo lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El reconocerse siempre pequeño. La humildad, que es algo que resplandece realmente en la Santísima Virgen María, resplandece también de forma proporcional en nuestro Señor Jesucristo y también en San José, porque como Sagrada Familia todos crecieron, no solamente el niño que iba creciendo en sabiduría y en gracia, sino que junto con ellos también iba creciendo San José y la Santísima Virgen María. Entonces, también vemos, ¿no?, la otra parte, la virtud de la pobreza, porque Jesús tuvo que trabajar al igual que San José, y como les decía antes, el trabajo de carpintero no era un trabajo que fuera muy bien remunerado, sin embargo tenía que hacerlo, ¿no? Era lo que había aprendido, entonces de esa manera tenía que sustentarse. Era una situación también muy difícil por todo todo el, todo el problema romano que se venía sobre ese pueblo en ese momento. Entonces Jesús llegó al mundo pobre, porque recordemos el nacimiento. San José no tuvo lugar para poder albergar a su esposa, así que en una humilde cuevita, allí estaba naciendo en medio de pajas el Salvador del mundo. Y nosotros muchas veces pretendemos nacer en cuna de oro. De hecho, los judíos estaban aún esperan que venga su Salvador en una cuna de oro. Pero su Salvador ha venido en medio de pajas para enseñarnos que debemos ser primero pobres antes de tener cualquier riqueza, porque nuestra única riqueza es Jesucristo. Vivió entonces en todo el tiempo, vivió pobre y murió pobre, murió como un malhechor. Era la peor forma de que podían condenar a alguien, y Pilatos, por temor, le hizo una doble condenación. Él no tenía por qué ser flagelado.
y sin embargo fue flagelado como el peor malhechor. Luego tuvo que tomar su cruz y luego ir a que lo crucificaran por amor a nosotros. Murió pobre, vivió pobre y nació pobre. Esa es la verdadera pobreza que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa manera, viviendo nosotros pobres y despojados no solamente de los bienes materiales, sino también de todo por cuanto hay en nuestro corazón, podemos ir y aplicar a la eternidad, que es nuestra verdadera riqueza, porque Jesucristo debe ser el que reine, el que sea mi tesoro. Muy bien, dentro de entonces de otra de las virtudes que nosotros podemos resaltar era su trabajo, ¿no? En todo el tiempo lo vemos. También, o sea, esto se hace evidente en todo lo que fue también la vida pública de nuestro Señor. Nunca tuvo un momento de reposo, todo el tiempo estaba trabajando. Si fue capaz de soportar 40 días ayunando, sin nada que comer, sin agua, sin pan, era porque su vida ya lo había preparado para poder soportar todo aquello. Muchas horas de vigilia, muchas horas de oración. Esto nos muestra un hombre que ha sido muy trabajador. Y por último, la virtud que es más importante, que nosotros también debemos practicar, bueno, todas las virtudes son importantes en realidad, pero destaco esta de nuestro Señor porque en su vida pública todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo ocurrieron con un gracias. Entonces tomó el pan, elevó los ojos al cielo y le dio gracias al Padre. Cuando se fue la multiplicación de los panes, tomó los panes y los peces y dio gracias. La actitud de agradecimiento de la Sagrada Familia de Nazaret siempre fue constante. Y eso nos lo enseñó también nuestro Señor Jesucristo. Nos lo enseñó también la Santísima Virgen María cuando fue capaz de llevar a su Hijo al Calvario, en acción de gracias, en oblación por la salvación del mundo y para la mayor gloria de Dios Padre Celestial. Entonces debemos aprender desde la manera más sencilla, porque Jesús es muy sencillo. Jesús no pretende que tú tengas cosas grandes, sino que seas capaz de obedecer, de vivir en pobreza, de vivir en castidad, de vivir siendo agradecido, de ser paciente, de trabajar, de ser abnegado. Todas las virtudes que nosotros podamos imaginar que fueron en realidad vividas por nuestro Señor y por nuestra Madre Santísima. Entonces, les invito a que podamos nosotros experimentar la vida de nuestro Señor Jesucristo, aprender todo lo que es meditar, y para esto entonces les vamos a enseñar un poquito cómo hacer la lección divina. Todo por cuanto nosotros conocemos de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos buscar y encontrar desde la meditación. Entonces, para concluir con esta lección, vamos a aprender a hacer la lección divina, que es la meditación de la palabra de Dios. ¿En qué consiste? Son unos pasos que son muy sencillos. Primero, te pones a disposición en tónica de oración y vas a pedir desde la sencillez de tu corazón al Espíritu Santo que venga y que te acompañe. Lo puedes hacer en un momento, unas pequeñas palabras, que venga y Él sea quien tome total posesión de ti, para que todo aquello que Dios te quiere dar, lo guardes en tu corazón. Como segundo, entonces debes tomar la palabra de Dios, el Evangelio al cual decidas tú que quieres meditar. Lo lees muy despacio, que lo entiendas. Y luego tú mismo alejas la Biblia y vas a repasar todo aquello, no de manera literal, que tu mente repita tal cual, no, sino que puedas ir desglosando lo que acabas de leer. Como digas, lo primero fue esto, lo segundo fue esto. Coloquemos un ejemplo más específico. La pérdida de hallazgo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabemos que ellos estaban en una fiesta, estaban congregándose y estaban de vuelta a su casa. Cuando la Virgen María y San José se dan cuenta que el niño no estaba, regresan y por el camino van preguntando a todos sus parientes si han visto al niño. Han pasado ya 3 días y finalmente deciden buscar en el templo.
en el templo se encuentra el Señor en medio de los doctores haciendo y contestando preguntas. Y luego le dice el Señor, luego le dice la Virgen María al Señor, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y lo que responde nuestro Señor Jesucristo es, ¿no ves que yo debería estar en las cosas de mi Padre? Entonces no hubo más palabras, Jesús se regresa con ellos y se somete en todo a ellos. Ese es como el resumen en general de lo que yo pude haber leído del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2 del 40 en adelante. Luego ya que yo he tenido esto en mi cabeza, entonces le pido al Espíritu Santo que habite en mí, ¿no? Ya le he pedido. Ahora yo comienzo a meditar. Y comienzo a meditar cómo fue ese momento. Llevo mi imaginación a todo lo que fue ese mismo instante del cual pasó nuestro Señor Jesucristo. Y ya cuando he hecho esta meditación, he imaginado todos los pasos y toda la vivencia, entonces ahora veo cómo este evangelio puede aplicarse a mi vida. Cuando ya esto he aplicado a mi vida, entonces es muy recomendable que se escriba todo aquello, todas aquellas inspiraciones que el Señor me ha regalado durante la meditación y lo que Dios me ha dejado ver para que yo lo aplique a mi vida. Y ya, una vez que he tomado nota de esto, entonces finalmente lo veo como aplicarlo a los demás, que hace parte de lo que es el apostolado. Porque toda aquella inspiración y toda aquella palabra que tú hayas aprendido, tienes el deber moral de ir también a predicarlo, porque no solamente son predicadores los sacerdotes, las religiosas o aquellos que están más cercanos a cualquier cosa de la iglesia, no, todos somos predicadores. Entonces, yo veo desde aquello que he meditado del Evangelio, cómo puedo darlo a los demás, cómo puedo hacerlo también vida, en mi vida. Y finalmente, después de que ya he tenido esto, le doy gracias a Dios por aquello que me ha regalado y le pido a la Madre del Cielo que lo guarde en su corazón. Es muy importante y muy recomendable que siempre tratemos de buscar el papel de la Santísima Virgen María en todo el Evangelio, porque ella siempre estuvo junto a nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta la cruz. Los primeros ojos que vieron nuestro Señor fueron los de su Madre Santísima, y los últimos, que fueron de manera muy triste, fueron también los de nuestra Madre Santísima. Entonces es muy recomendable que siempre también busquemos dónde está la Santísima Virgen María plasmada en el Evangelio. Y ya finalmente le damos gracias a Dios por aquello que nos ha regalado. Entonces les invito a que tomen una parte del Evangelio que puedan imaginar, ¿no?, qué estaba haciendo Jesús durante todos esos 18 años y el Señor les irá mostrando. Entonces